Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en la Cátedra Enfermería en la Mujer y el Recién Nacido de la carrera de Licenciatura en Enfermería. Soy la licenciada Roth y hoy vamos a desarrollar el tema Crecimiento, Desarrollo y Fisiología Fetal, características del feto maduro. Se denomina feto a partir de la 8ª semana después de la fertilización o 10 semanas si se cuenta a partir del primer día de la última menstruación. En el periodo embrionario se forman las 9 estructuras y en el periodo fetal crecen y maduran hasta el término de la gestación. El sistema o aparato respiratorio es un órgano pasivo durante la vida fetal. Se desarrolla a partir de la 6ª semana. La laringe y la tráquea y los bronquios y los alveolos comienzan a completar su formación a partir de las 28 semanas de gestación y finaliza después del nacimiento. En este momento es donde comienza la síntesis del surfactante. El surfactante es una sustancia tensoactiva que disminuye la tensión superficial de la interfase pulmón-aire, facilitando la expansión pulmonar. A partir de las 20 semanas de gestación aparecen los movimientos fetales semejantes a los de la respiración, en el cual se moviliza líquido amniótico a través de los alveolos. Sistema o aparato circulatorio. A partir de la 6ª semana comienzan los latidos del tubo cardíaco primitivo y es posible la visualización en tiempo real por ecografía transvaginal. A las 16 semanas aparecen las señales por ecografía y a partir de las 20 o 22 semanas recién se pueden auscultar los latidos cardiofetales a través de la pared abdominal. Estos latidos cardíacos fetales varían o oscilan, digamos, entre 120 a 160 latidos por minuto. En el sistema vascular, dice que conforme el disco embrionario se va rotando ventralmente, se va reduciendo el espacio que hay entre estas estructuras, de tal manera que al final del 3er mes existe una obliteración, es decir, que desaparecen, quedando solamente como existencia, digamos, los vasos umbilicales. Esto es lo que nos da origen a lo que es la circulación fetal, así que vamos a desarrollar un poco la circulación fetal que tal vez habrán escuchado en algún momento es opuesta o contraria a lo que es la circulación de una persona adulta o de la vida extrauterina del ser humano. Esta circulación está dada por el feto desde la placenta, que es el órgano donde el feto intercambia sus productos metabólicos y residuales y obtiene oxígeno, glucosa, aminoácidos, grasas y va obteniendo su propio crecimiento. Acá en esta imagen pueden ver la inserción de la placenta y los vasos sanguíneos hacia el feto. Fíjense, en color rojo podemos ver lo que es la vena umbilical y en ese color violeta las 2 arterias umbilicales, que están en forma de espiral, digamos, enrolladas sobre lo que es el cordón umbilical. Anatómicamente, estas estructuras son la vena umbilical, que es el vaso que va desde el cordón umbilical hasta el hígado, el cual, digamos, lleva sangre oxigenada al cuerpo del feto. Las arterias umbilicales, que son los vasos que van desde el sistema arterial fetal hasta el cordón umbilical. La función de estas arterias es transportar sangre no oxigenada. Luego tenemos el ductus venoso, que es el vaso que conecta el hígado con un vaso mayor, en este caso la vena cava inferior. El foramen oval, que es la abertura interauricular cuya función es facilitar el movimiento de la sangre oxigenada del feto. Y además tenemos los conductos arteriosos que comunican la arteria pulmonar y la aorta, este último vaso de mayor calibre que suministra sangre oxigenada al cuerpo fetal. Esta sangre procedente de la placenta, con un porcentaje de oxígeno elevado, hablamos de que esta sangre tiene una concentración de oxígeno del 75%,
se canaliza por la vena umbilical vía cordón umbilical hacia la pared abdominal y a través de la vena umbilical en su trayecto interior y se continúa con el vaso vital perfundido por sangre oxigenada. La conexión anatómica que existe entre la vena cava inferior y el ductus venoso hepático, por su orientación espacial en la unión que tiene con la aurícula derecha, permite que la mayor parte de la sangre saturada de oxígeno procedente de la vena umbilical llegue hacia la aurícula izquierda a través de la aurícula derecha y del foramen oval. Esto representa un 46% del volumen minuto total fetal. De esta forma, se asegura que las cavidades cardíacas izquierdas reciban sangre con un mayor porcentaje de saturación de oxígeno a fin de suplir la mayor demanda de oxígeno de la circulación coronaria y de la circulación cerebral. La mayor parte de la circulación venosa de retorno del feto, con menor porcentaje de oxígeno, procede de la porción superior del cuerpo fetal y llegan por la vena cava superior hacia la aurícula derecha, pasan al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. La aurícula derecha también recibe sangre desaturada, o sea, con bajo porcentaje de oxígeno, del retorno venoso periférico inferior a través de la vena cava inferior y de la circulación coronaria de retorno a través del seno coronario, y ambas se incorporan al flujo del ventrículo derecho. A la aurícula izquierda llega la sangre de las venas pulmonares con una saturación de oxígeno y la sangre del agujero oval resulta con una saturación del 60%. El agujero oval permite el paso de la sangre procedente de la vena cava inferior directamente desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda y desde allí hacia el ventrículo izquierdo, aorta y al territorio braquicefálico. La sangre de la vena cava superior llega a la aurícula derecha, se dirige al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, luego al ductus arterioso, de ahí pasa a la aorta descendente, llevando un 60% del gasto cardíaco. La elevada no permite el flujo sanguíneo en los pulmones y el bajo nivel de la presión de oxígeno de la sangre arterial fetal, que lo podríamos llamar como una hipoxia fisiológica, resulta crucial porque mantiene el ductus arterioso abierto y el árbol vascular pulmonar coronario. Los pulmones del feto, en ausencia de la función del intercambio gaseoso, solo reciben una pequeña porción del volumen de sangre, más o menos entre un 4 a un 15% de lo que expulsa el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En su mayor parte, la sangre de la arteria pulmonar se deriva hacia la aorta torácica a través del conducto arterioso o ductus, que transporta un 60% del volumen total sanguíneo hacia la aorta torácica y la aorta abdominal. El ventrículo derecho mantiene perfectamente la circulación torácica y abdominal vía arco de ductus, mientras el ventrículo izquierdo mantiene la circulación coronaria y cerebral vía arco aórtico. Por lo tanto, ambos ventrículos y arterias soportan la presión sistémica de la aorta. La circulación fetal se completa continuándose con la aorta abdominal, donde se distribuye el flujo sanguíneo para las vísceras abdominales y arterias ilíacas y circulación de los miembros inferiores. La mayor parte del volumen sanguíneo de la aorta abdominal lo reciben ambas arterias umbilicales que se dirigen hacia la pared externa abdominal bordeando la parte superior de la vejiga urinaria, para constituir las dos arterias umbilicales del cordón umbilical en su trayecto intraabdominal, cerrando así la circulación fetoplacentaria con el transporte de sangre desaturada para su depuración y recambio placentario. De esta manera se cierra lo que es la circulación fetal, o el intercambio sanguíneo que existe entre el feto y la placenta, o entre el feto y la madre, para luego pasar a lo que es la circulación neonatal. ¿Sí? Durante el nacimiento, en las primeras horas, ocurren varios cambios que son muy importantes. De esta manera, tras el nacimiento, ocurre una adaptación circulatoria.
La interrupción de la circulación umbilical en el parto, junto con la expansión pulmonar y la vasodilatación de su lecho vascular, producen un cambio en el gradiente de presiones que provoca el cierre de los cortocircuitos fisiológicos que se colapsan. El aumento de la tensión del oxígeno conduce también al cierre del ductus arterioso, a la vez que dilata el lecho vascular pulmonar y se establece de esta manera como en el adulto. Después del nacimiento, entonces, ocurren tres procesos importantes. En primer lugar, tenemos cierre umbilical. Se produce con la ligadura del cordón umbilical. La expulsión de la placenta provoca un aumento de la resistencia vascular sistémica con aumento de la presión aórtica a mayores niveles que la presión de la arteria pulmonar. Al ligar el cordón, cesa el flujo de sangre por el conducto venoso. De esta manera, disminuye el retorno venoso por la vena al corazón del recién nacido. El segundo proceso que ocurre luego del nacimiento es el cierre e inversión de los flujos sanguíneos por los circuitos fetales. Primero tenemos el cierre del foramen oval. Se produce en etapas de vida por disminución del retorno venoso y consecuente disminución de la presión de la aurícula derecha. Aparece un aumento del flujo pulmonar con un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Hay una mayor presión de la aurícula izquierda respecto a la aurícula derecha, lo que aunadas o juntos, digamos, a la presión intratorácica negativa cierra funcionalmente el foramen oval. Luego, el tercer proceso que ocurre después del nacimiento es el aumento de la circulación pulmonar. En la vida fetal, la circulación pulmonar está disminuida. Hay una hipoxia fetal que dijimos que se la llama hipoxia fisiológica fetal. Y los alvéolos están colapsados. En el momento del nacimiento hay una disminución de la resistencia y el flujo pulmonar aumenta de 4 a 10 veces más que en el feto. Estos cambios son consecuencia de la expansión de los alvéolos provocados por la respiración, que aumentan la presión de oxígeno y la saturación de hemoglobina alcanza a un 96%. El oxígeno tiene acción vasodilatadora sobre las arteriolas pulmonares. En este cuadro podemos ver a modo comparativo la función de las estructuras, tanto su función prenatal y el cambio que sufrieron en la función postnatal. Tenemos a la vena umbilical. La función prenatal era llevar sangre oxigenada desde la placenta al hígado y corazón. En cambio, en su función postnatal, esta vena se oblitera, o sea, se anula o se destruye, convirtiéndose en el ligamento redondo del hígado. El conducto venoso. Su función prenatal fue llevar sangre oxigenada de la vena umbilical hacia la vena cava inferior. En su función natal o luego del nacimiento, también este conducto se oblitera, se anula, convirtiéndose en el ligamento venoso. La vena cava inferior, en su función prenatal, lleva sangre oxigenada desde la vena umbilical y el cuerpo del conducto venoso. Y también lleva sangre mixta que procede del cuerpo y del hígado fetal. En cambio, en su función postnatal, solamente transporta sangre desoxigenada o carbooxigenada procedente del cuerpo. El agujero oval comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda en su función prenatal y en su función postnatal se cierra funcionalmente. Las arterias pulmonares llevan sangre mixta hacia los pulmones en su función prenatal y en su función postnatal lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones. El conducto arterioso. En su función prenatal deriva sangre mixta de la arteria pulmonar a la aorta. En su función postnatal generalmente fluye a los 4 meses convirtiéndose en el ligamento arterioso. En su función prenatal recibe sangre mixta del cordón y de la arteria pulmonar. En cambio, en su función postnatal transporta sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo.
Las arterias umbilicales, en su función prenatal, llevan sangre oxigenada y desoxigenada a la placenta, y en su función postnatal se obliteran o se anulan, convirtiéndose en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. El gasto cardíaco fetal. El corazón fetal mantiene la circulación fetal de forma proporcionada, transportando la sangre saturada de oxígeno a través de la comunicación interauricular hacia el corazón izquierdo, mientras que el corazón derecho mantiene el conducto arterioso con la sangre más desaturada hacia la aorta descendente. La circulación intrafetal mantiene el volumen de mezcla efectivo, que es aquel, digamos, que utiliza el feto para efectuar su oxigenación. El volumen minuto del corazón fetal es elevado, unos 200 milímetros por minuto, que serían aproximadamente el 50% de este volumen, lo envía el corazón fetal hacia la vía cordón umbilical, y el otro 50% lo utiliza el propio feto para su circulación propia. La hematopoiesis del feto o fetal comienza en el saco vitelino del embrión. En los primeros 2 meses se lleva a cabo en el saco vitelino. Luego se lleva a cabo en el hígado. Y recién a los 9 meses se lleva a cabo en la médula ósea como en el adulto. Los primeros eritrocitos son nucleados y al progresar el desarrollo se vuelven anucleados. La vida media de los eritrocitos fetales son de 2/3 partes de las del adulto. En el adulto la vida media de un eritrocito es de 120 días y en el feto el eritrocito alcanza solamente entre 80 a 90 días de vida. A pesar del bajo nivel de la presión de oxígeno circulante, la sangre fetal es capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno de la placenta hacia los diversos órganos fetales. El hematocrito fetal es de un 60 a un 65%, con hematíes inicialmente nucleados, con menor dotación enzimática y una vida media corta. La fisiología fetal. Él no solamente tiene que adaptarse a un entorno completamente nuevo, sino que además esta transición va acompañada de una hipoxia y de acidemia. El mecanismo de defensa que le permite afrontar una pronunciada deficiencia de oxígeno. En este esquema pueden ver cómo es la acción o la respuesta del feto ante una hipoxia, ante una hipoxemia y ante una asfixia. Van a ver los mecanismos que se desarrollan o que se desatan en cada una de estas, y en base a eso es la respuesta fetal según la falta de oxígeno que esté provocada en ese momento. Se los dejo para que ustedes puedan analizarlo y tenerlos de modo gráfico a la hipoxia, hipoxemia y asfixia. El aparato digestivo. A las 20 semanas se desarrolla gastrointestinal que le permite deglutir líquido amniótico. El volumen de líquido amniótico deglutir feto de término es de 450 mililitros en 24 horas. El intestino está ocupado por meconio, que es una sustancia de color verde, estéril, compuesta por restos epiteliales, bilis y líquido amniótico deglutido. La función hepática difiere del adulto. En el feto las enzimas figuran en cantidades reducidas. El hígado conjuga unas pequeñas cantidades de bilis y las excreta a través del conducto biliar del intestino. El glucógeno aparece en pequeñas concentraciones en el segundo trimestre, pero triplica casi al término del embarazo. Y la función endocrina del páncreas, que es la secreción de insulina, aparece a partir de las 3 estaciones y responde a la hiperglucemia materna. El aparato urinario. Entre las 13 y 14 semanas de gestación, las nefronas tienen una capacidad excretora a través de la filtración glomerular. La orina hipotónica respecto al plasma fetal alcanza una concentración de 10 mililitros semanas de gestación al término del embarazo. Tanto la deglución como la eliminación de líquidos a través del feto y su conexión o el traspaso, digamos, en su conexión con la placenta. El sistema endocrino.
fetal, corticotrofina, somatotrofina y tirotrofina, aunque ninguna de ellas tiene influencia en el crecimiento. El sistema neuromuscular. Entre las 7 y 8 aparecen los movimientos activos en masa. Entre las 29 y 38 semanas de gestación y luego disminuye hasta el parto. Esto está influido por los ciclos de vigilia y sueño de la madre. Esto prácticamente está dado por el feto, o sea, en las primeras semanas de gestación, cuando el tamaño fetal es pequeño en relación a la cavidad uterina, los movimientos aumentan o están aumentados. En cambio, hacia el final del embarazo o con más semanas de gestación, los movimientos disminuyen porque la relación entre el tamaño fetal y el espacio de la cavidad uterina disminuye. La deglución es evidente desde las 20 semanas de gestación. La coordinación succión-deglución no existe hasta las 30 semanas de gestación. Recién en ese momento aparece la coordinación entre la succión y la deglución. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con el desarrollo de lo que es desarrollo y fisiología. Es un tema bastante complejo. Ustedes vayan a la bibliografía y lean el tema para poder entenderlo realmente. De todos modos, esto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Schwartz de obstetricia, el libro que dejamos, digamos, como libro de cabecera de la cátedra. Así que les recomiendo que lo lean al tema completo, tratando de comprender de qué manera se da esta circulación, sobre todo fetal, en relación a la circulación adulta o de la vida, que es el cambio más importante dentro de los otros cambios fisiológicos que aparecen entre el feto y el neonato. Bueno, me despido de ustedes, nos estamos escuchando en el próximo audio. Saludos, que tengan muy buena jornada.